Desde niño que vengo escuchando relatos e historias de los primeros habitantes de Gualeguay. Mi nombre es Héctor Huay Mañado, hijo de Arturo Huay Milipillán, descendiente de los primeros Huay que llegaron a la comuna y de los primeros navegantes que llegaron a esta zona. Las rutas ancestrales de las quenches son múltiples acá en el territorio de Gualeguay, porque los huilliches, las quenches, eran recolectores de orilla, pescadores, y también se dedicaban a maderear, a la madera. Acá, este sector de Hornopiren, vinieron en busca del alerce, a hacer las tejuelas que los llevaban a Chiloé, hacían vigas grandes también, ciprés también que llevaban para hacer embarcaciones. Y los otros sectores eran recolectores de orilla y pescadores. Las rutas de navegación que tenían tanto para comercializar sus productos como también para extraerlos, porque para mariscar se iban a ciertos sectores a arrancharse, se puede decir, para un par de días, después volvían con los productos para poderlos desconchar o ensartarlos y venderlos. Y los tejueleros venían de las islas exteriores de Chiloé a extraer alerce y lo llevaban de vuelta a Chiloé hecho tejuela. Por lo tanto, eran rutas bastante amplias que ellos ocupaban en aquellos tiempos. Mi padre es descendiente de los primeros habitantes de la isla Yanchid. Él se llamaba Guillermo Yancapani Wilquiruca. Y la familia Wilquiruca fue una de las primeras que llegaron a habitar esta isla, junto con la familia Payacar Yanquín, que es lo que sabemos que fueron las primeras 3 familias que vinieron a habitar esta isla, y venían desde Chiloé. Bueno, lo que decían los antiguos eran que habían venido con el afán de trabajar en la madera de alerce, y vinieron como los primeros 3 hombres de esa familia. Y también llegaron acá y se dieron cuenta que era una bonita isla, un bonito lugar, y al parecer decían alguien que habían llegado como a refugiarse a esta isla porque su destino era Hornopiren, pero parece que los pilló un mal tiempo y se quedaron como a refugiarse acá. Entonces ellos, mientras pasó el mal tiempo, recorrieron la isla y se dieron cuenta que era un bonito lugar y que también había abundancia de mariscos. Entonces seguramente volvieron a Chiloé y hicieron como varios viajes. Y en esa empezaron a traer a sus familias y se radicaron acá. Eran como matrimonios jóvenes con sus hijos, claro, y algunos parece que no tenían hijos todavía y sus hijos nacieron acá. Y mi abuela, que era de apellido Wilquiruca, era descendiente de uno de ellos. Al parecer su abuelo de ella era Wilquiruca.
En esos tiempos era bastante difícil porque no había nadie. Cuando yo quedé huérfano, quedé solamente con mi mamá y ahí en la caleta no existía nadie, no había campo, no había nada. Solamente nosotros cuando llegamos empezamos a trabajar. Después cuando ya fue siendo un poquito grande, empecé a trabajar para poder vivir. 6, 7 años ya hacía la forma de hacer cualquier cosa para poder vivir. Si la vida mía fue un desastre, por lo menos, porque quedé huérfano y quedé pobre, solitario con mi madre, lo único. Y mi madre esperó que me críe hasta que me crié cuando ya pude trabajar. Y ya me fue cambiando la vida. Trabajaba en la pesca, trabajaba en la marisca. Después cuando ya fui grande empecé a trabajar en embarcaciones, construir embarcaciones. Todo eso lo aprendí. Los recursos marítimos casi bien poco, nada, porque no había estas industrias que hay ahora. La que se vivía después del pescado que uno vendía acá mismo. Lo que se vendía era, uno trabajaba en la madera, porque en ese tiempo éramos dueños de nuestros chiles, de nuestro campo. Teníamos un pedazo de tierra, éramos dueños, podíamos hacer lo que queramos. Usted ve ahora que no somos dueños de nada, pero en esos años éramos dueños, porque hacíamos lo que queríamos con nuestro bosque que teníamos donde sacamos madera. Y de eso hacíamos nuestros cargamentos de madera y salíamos a vender por los pueblos, Calbuco, Puerto Montt, por donde podíamos llegar. Me acuerdo una vez mi mamá se enfermó tanto de una muela que lo llevó, salieron hoy como a las 4 de la mañana, en la 1 de la tarde estaban en Calbuco en bote a vela, a remo. Si aquí no había nada, mi caballero, nada, no había posta, no sé cómo nos crecimos y cómo estamos sanos, digo yo. Hoy día la guagua llora, corren al consultorio. Así era la vida antes, muy dura, muy dura. Y el invierno, imagínense, en una isla. Nosotros íbamos a mariscar, usted no conoce por allá adentro, Quintupeo, Cahuelmó. ¿Cuántas veces fuimos a dormir por ahí nosotros, mariscando? ¿Y dónde dormían ahí? En la playa. Pero esto es helado por acá. Pero había que hacerle. Íbamos a las 3, 4 de la mañana y amanecíamos y había que mariscar cuando había mareas para poder subsistir, pues si no, no había alimento. Era duro en conversarlo y vivir esa etapa, yo creo que nadie cree, nadie. Y avisa, en la casa no había nada que comer, nada una harina. Me acuerdo que habían unas bolsitas así chiquititas, nosotros que éramos tanto, eso lo vaciaba la mamá en una fuente y a la tarde ya no había nada, éramos tantos niños. Y el café era la murra, era la hoja de murta. Ese era el café que tomábamos. ¿Dónde estaría el café ese Monterrey ahora que dicen ese café no me gusta? Nosotros
El pan, ¿no? ¿Dónde estaría la mantequilla, el queso, la mermelada? ¿Dónde? Nosotros cuando a veces nos juntamos con mis hermanas y las camas eran todo el pasto que había afuera, se secaba y esas eran las camas de nosotros. De 3, 4 niños en una cama. A pata pelada. Yo puse zapatos hasta los 17 años. Mi padre, cuando ya nosotros pudimos ayudarle, teníamos 10 años, que ya lo acompañábamos a él, se hizo una lancha a vela. Y con esa lancha a vela salíamos a vender la leña, las varas para cercos, estacones, y los llevamos a la isla de Chiloé, a Calbuco, a Puerto Montt. Recién ahí empezamos a salir a conocer otros lugares, vendiendo la leña y conocer la mercadería que no había aquí, se traía de allá, y íbamos a hacer trueques. Por ejemplo, una vara de leña estaba valuada en 2 sacos de papa. Así se negociaba. Y la gente llegaba, como ellos no tenían madera, y por acá tampoco habían papas, así que era negocio que... Y un viaje tampoco se hacía todos los meses, cada 2 meses se hacía una vuelta. Otras lanchas, las lanchas que eran de Chiloé venían a comprar el alerce, que se vendió bastante aquí. Y con las lanchas veleras, mi abuelo ese trabajaba en las basas cuando se formó Calbuco. Con eso transportaban la madera que se ocupó ahí. Esas basas le hacían un portalón para meterlo atrás en la popa de las lanchas. Las basas son unos árboles grandes de coihue. Entonces lo cuadran, por ejemplo, lo dejan de 10 pulgadas. 10 por 10, era un palo grande. Entonces, y ese palo medía 8 metros, 10 metros, y eso lo subían a las lanchas veleras. Y eso lo iban a vender a Calbuco, porque ahí compraron mucha madera, y después compraron piedra. Hay un contacto con la naturaleza que tiene que ver mucho. Si yo cortaría un árbol de esto y ya estamos en creciente de luna, el palo queda súper blandito para cortarlo, partirlo. Y si en las menguas, la madera como que se viene a apretar. Entonces por eso que usar la madera para construcciones tenía que ser en las menguas. ¿Quién le transfirió ese conocimiento a usted? Mi padre lo hacía así. Y otros abuelos, porque yo mis abuelos originales no los conocí. Porque yo cuando murió mi abuelo, mi padre quedó de 5 años. Porque ellos naufragaron una lancha a vela. Como el naufragio fue cuando ellos conducían la madera para el terraplén de Calbuco. Ese murió ahí en la isla de Calbuco, lo pilló un temporal y como le contaba que en esta parte de las embarcaciones
se le hacía esto un cuadrado aquí, así. Ya, y como la lancha iba con carga y el viento se alteró tanto, se metió el agua por acá y se fue a pique. Y ahí se hundió la lancha. Nuestra forma de vivir, nosotros cuando nos crecimos igual anduvimos en gongo, igual anduvimos en bote a remo, pescábamos en bote a remo, nos íbamos a Chulao, nos íbamos para adentro para Porcelana, para allá por Cabo El Mo, por Telele, todos esos lados lo corríamos con bote a remo. Trabajamos al Congrio, a la Merluza, íbamos a mariscar igual. Y después, cuando ya mi papá hizo flotar una lancha velera que tenía, y con eso nos habíamos cargado de madera a Chiloé, a Meulín, para allá por Quenac, a Chao. Si no, íbamos para este otro lado, Calbuco, la isla de Tabón, porque por ahí no había madera, pues nosotros íbamos a vender madera, pero todo a cambio. Trueque nomás. Recibíamos nuestro cambio y nos veníamos para acá. Pero igual, habían veces que nos tocaba temporales, igual, viento fuerte. Pasábamos a estar en algunas partes y a veces cuando el viento era favorable, corríamos la vela, ¿no? Hasta llegar a nuestra casa. Bueno, más que todo saber navegar, porque tener embarcación, saber navegar y las rutas a la final uno las conocía por instinto nomás. En la noche por lo menos, en la noche no se pierde nadie, pues estando clara. Porque usted ve las estrellas y sabe a dónde suben las estrellas y a dónde no suben. Igual con la luna. Igual cuando hay neblina, porque cuando hay neblina, hay neblina acá abajo y arriba hay sol, usted conoce al tiro. Y lo que pasa es que nosotros cuando navegamos antes nunca perdíamos el norte. Porque yo me acuerdo que nosotros cuando navegábamos antes, nunca nos olvidamos a qué lado queda el norte. Porque mi papá decía, si tú pones tus brazos así y sabes que un brazo se te cansa más, es el norte. ¿A qué lado está tu norte? Y ahí te vas dando cuenta, sabiendo el norte no te vas a olvidar a qué lado tienes que ir. La vida fue muy triste, era antes, porque andábamos más que a patita pelada, porque un día mira comprar un zapatito, no, en ningún lado. Había un negocio, un caballero arriba en el varal nomás. Sí, ese tenía lancha esos años, una lanchita hizo chica para que lleve a salerse para Chiloé, lo venda y traiga mercadería. Así que, y después, cuando yo me casé y ya hubieron familia, mi viejito empezó a hacer la lancha igual para viajar, para traer las cosas. Sí, aquí cuánto la gente le vendíamos cosas, pero de a poquito nomás, no mucho. Sí, porque teníamos que hacer la leña se llevaban leña de vara, llevaban alerce, tijuela, así que traían mercadería. Iba en Chiloé, en Castro y en Puerto Montt igual iba con leña. ¿Sí? Cuando iba a Puerto Montt y traía mercadería, la gente del varal esperando aquí abajo para
para que le venda más que sea medio quintalito de harina. Y él así la hacía para que alcancen todos los que venían. Y nosotros nos quedábamos con 2 quintales nomás de harina. Traía 5 o 6 quintales de harina. Sí, trabajamos mucho, mucho. Aquí donde fue nuestra casa, enormes palos, igual que ese árbol grande que me queda ahí, a la orilla del río. La lanchita que se ve ahí, velera, esa, la grande, esa lo compramos allá en Manzano. Y con esa hicimos la otra chica que hace menos carga. La que está ahí al lado, esa lo hizo mi viejito, esa lancha velera. Que todavía tengo los cabos, tengo la vela de la lancha. El foque sí está húmedo ya, así que ese no. Pero el foque es nuevo, de lancha velera. Yo decía, alguien hiciera lancha velera para que le venda. Porque la lona antigua era muy gruesa y dura, sí. Es una tremenda cuestión, sí. Ese recuerdo tengo. Bueno, en las rutas ancestrales Las Quenches de Gualeguay, como le contaba, fueron los que primero utilizaron los que llegaron acá a estos sectores, fueron botes a la vela, porque los gongos lo utilizaron sus antepasados, pero no eran muy cómodos ni muy grandes tampoco para transportar madera y mercadería y animales. Por lo tanto, una vez que empezaron a construir botes, fueron aumentando la dotación tanto de personas como también de carga que utilizaban para transportar, tanto para vender. Y así fueron aumentando los habitantes en esta zona, porque llegaban al sector, limpiaban un poco, construían sus botes, extraían madera los que eran madereros, y los que se dedicaban a recolección de marisco y pescado, primeramente usaban los corrales, porque no habían muchos artes de pesca que se dicen en aquel tiempo, sino que la mayoría lo extraían con corrales de pesca que se construían ellos mismos. Y de a poco fueron utilizando algunas cosas, haciendo unas espinelas de fondo para pescar el congrio, que decían ellos, la rolliza también, pero como digo, arte de pesca no se conocía mucho en aquel tiempo. Y las botes a vela y las lanchas veleras fueron esenciales para el desarrollo de la gente que empezó a llegar a esta zona. Por lo tanto, esta fue una zona muy extensa, que había muchos productos, tanto marítimos como también madera, porque los bosques eran libres, los suelos también no eran de nadie, y ellos llegaban y habitaban y se quedaban ahí a formar su familia, muchos de ellos. Y así se fueron formando estos sectores con habitantes y las rutas ancestrales que hasta la fecha todavía se utilizan. Pues antes había más recursos, pues si nosotros antes nos salíamos al Wolf Cup para pescar. Pescábamos merluza aquí en el Pichicolo, en el estero de la Caleta del Manzano, ahí pescábamos merluza. Por aquí picaba sierra en cantidades, había marisco en cantidades, porque no había cómo sacarlo. Pues. No había cómo sacarlo, yo creo que, si no estoy equivocado, como el 77, el 80 ya empezaron a venir a comprar más abundantes los mariscos. Primero se trabajaba en marisco en cholga, así, en chorito, desconchado, pero entregábamos por almudes. Y pasaba una vez a la semana una lancha a buscarlo, la lancha de los Parancanes, si no Alberto Maldonado de allá adentro. Esos caballeros compraban. Y en esos mismos a veces la gente se iba para allá, para Calbuco, cuando tenía que ir a hacer. Que esta zona antes era bien, con harta montaña, con harta madera. Entonces, por eso el interés que vinieron los predecesores, porque había mucha madera, había cualquier madera, estaba a la orilla del mar la madera. Y ellos empezaron a explotarlo, y a hacer espacio, a hacer campos. Es que por eso
vino después y todos seguimos después de nuevo. Vinieron las veleras y con eso se transportaba la leña y ellos hicieron lo mismo. Y de ahí vino todo lo que nosotros hicimos igual, ¿cierto? En nuestra juventud. Ahora no, porque ahora estamos conectados con la carretera y ya nos cambió la vida. Pero antes esa fue la vida nuestra, o sea, la alimentación, los mariscos, los pescados, eran pero muy abundantes los pescados, los mariscos igual. Pero con el tiempo también se están terminando los recursos. Pues. Bueno, uno, la contaminación, ya, que lo han hecho las salmoneras, de todo índole, de todas cosas que han contaminado el mar y se están terminando los recursos también. No hay como antes. Antes uno iba a la playa y un poquito que ya bajaba la marea y a buscar un canasto de almeja, no sé, había de todo. Especialmente ahora que hay una marea grande igual, pues. Era muy abundante los mariscos. Y la gente vivía de eso, de esos recursos, ¿ya? Hacían las sartas de marisco en paquete, ¿ya? Y lo vendían también a Puerto Montt, ¿cierto? Esa era la forma. Leña, marisco en sarta, eso era lo que se llevaba para Puerto Montt. Esa fue la forma de vida antes. Y eso se ha ido perdiendo un poco. Aquí mi señora a veces hace paquetes de marisco de eso todavía. Pero esa es una cultura que se está perdiendo. Una porque también los recursos no están ya, como antes. Cuando murió mi padre me fue una canoa y con eso me pude vivir. Con eso navegaba de allá a la isla de Yancagüe, venía por acá, por Yanchí, porque acá había un caballero que compraba pescado, compraba congrio. Yo pescaba, ese fue mi trabajo primero que empecé. Y ahí venía con esa canoa, hacía mi viaje. Lo que me recuerda más cuando éramos cabros chicos, cuando recién empezamos a trabajar, nosotros trabajábamos en la mariscada, venían unas lanchas de Calbuco a comprarnos los mariscos desconchados. Entonces los mariscos desconchados los cocíamos en unos curantos que se hacían y ahí desgranábamos los mariscos y los vendíamos por almudes. Como hacer un cajón que se hace así como de 50 centímetros de alto, un cuadradito así, de madera. Y eso lo significaba un almud. Claro, y los pagaban una cantidad de dinero por ese almud de marisco. En la marea, o sea, en el día que se desgranaban los mariscos, hacíamos 10, 12 almudes de desgranados. Y eso venía una lancha, por ejemplo, lo decía la lancha, vengo el día miércoles voy a estar acá. Nosotros el día martes cocíamos los mariscos. Se lavaban bien y se dejaban en canastos de cunquillo. Ahí dejábamos los productos. La madera que llevábamos nosotros pues, lo cambiamos por papa, por trigo. Y el trigo lo dejamos molido cuando nosotros llegamos para Chiloé, cambiamos harto por trigo, pues 10, 12, 15 sacos de trigo. Y el trigo lo dejamos hecho harina allá abajo en Meulino, en el molino de don Lorenzo Ruiz. Y ahí traíamos la harina molida completa nomás, así con afrecho, con todo lo que sale en los sacos. Y después veníamos acá y teníamos una alita que le llamaban, y con ese lo cernían y quedaba todo lo grueso encima, por lo que era grano partido, afrecho y esas cosas, porque caía todo el polvito que caía para abajo era la harina chilota que teníamos nosotros, para hacer tortilla.
con un remo atrás, en la popa afuera, igual que un fuera gordo casi. Entonces ahí tenía un espacio donde el remo jugaba por ahí lado, y con eso, y así lo hacía andar uno. Y después ya no navegué con eso, pues, navegué con botes, cuando ya empecé a hacer botes. Ahí era puro remo, ¿no? Así fue la vida mía por aquí, donde me crié. Antes era difícil cuando yo me crecí porque igual para pasar en el río no había puente, no había dónde pasar. Y mi papá se le ocurre dijo, voy a ir abajo donde mi cuñado y vamos a arraigar un palo que tengo tan bonito ahí, le vamos a hacer un bote, y le decían guongo antes. Lo cavan nomás, es redondo, bien redondo, no le hacen quilla, no le hacen nada, sino que lo cavan enterito y así para pasar del río de un lado a otro, pues en el Baral la gente sufría mucho, pues. Yo en el invierno casi no bajaba al colegio, ¿no? Porque para pasar de a pie en la mañana hasta frío el agua. Arturo Huay Milipillán y Clarisa Mañao Yancapani. Ellos fueron de los primeros habitantes que llegaron al sector piscicolo. Desde su niñez contaban muchas historias y siempre al lado del fogón donde se tomaban los mates, escuchábamos la historia que cuando se juntaba mi papá con sus amigos, me recuerdo mucho de don René Zúñiga, que era del sector de Guaraigüe, que se juntaron una noche a conversar y conversaban muchas historias. Y entre ellas se recordaban el tema de la Cuaresma, que era para Semana Santa, que le llamaban ellos, que era muy calma para navegar. Por lo tanto, podían navegar con embarcaciones chicas de un sector a otro y con lanchas veleras también. Pero hoy día ya se sabe y se ve que ha cambiado mucho el clima por el tema del cambio climático. Porque se enoja el mar y uno no sabe navegar con viento huracanado a medio, no es tan fácil, porque es peligroso, Se respeta el mar, no se le tiene miedo, pero se respeta. Porque de otro le tengo miedo al mar, pero ¿por qué le tiene miedo al mar? Si el mar el día es una hora de temporal y de ahí se calma, entonces uno puede navegar, pero en la hora de temporal uno se va a meter porque sabe que va a tener problemas. Bueno, esos años no muy fuerte porque, como le digo, andaba remo uno y a vela, así que no era tan fácil. Ahora no, pues ahora uno con un motor un poquito fuerte se mete porque sabe qué va a pasar y no tiene el peligro que queda en pana por limitar el trayecto, lo único. Pero no hay que tener miedo. Se respeta nomás con viento fuerte. Nosotros mismos corríamos temporales con las veleras, pues. ¿No? Hay veces que uno, porque aquí hay una forma para cruzar, una forma de que nosotros le decíamos que Eugene Perigüe, es un golfito que cruzábamos. Y ahí tuvimos algunas experiencias pasamos con harto susto porque un temporal nos barrió todo lo que era la sobrecarga, que le poníamos sobrecarga a las lanchas encima. Sobrecarga, eso era unas pilas de leña que le decíamos alrededor de la cubierta. Y eso con el temporal nos los anduvo sacando. Tuvimos que volvernos, porque ya no era capaz nuestra embarcación, pues en que pudimos volver y buscamos un puerto para quedarnos.
El temporal fue fuerte. Que como es también es el clima, porque aquí salimos con un vientecito bien calma, ¿cierto? Favorable, y ya por allá en la cruzada ya no empezó a atender, ya después fue más, así que tuvimos que, ya llegaba la ola y nos barría todo y todos mojados, porque la ola nos pescaba en la cubierta y nos mojaba todo trabajando con las velas. Así que era peligroso. Una vez que ya ahí se fallaba algo, nos lleva el viento nomás. Entonces pasábamos hartos sustos con esas embarcaciones. Pero bueno, uno se acostumbraba después, por el final no había otra manera tampoco. Era una situación, la situación de la vida, de la economía de la vida antes, como decía yo, era difícil. Lo fuimos en la noche que salimos de acá, con un viento calma, así, no muy fuerte del este, y fuimos navegando a la vela, y en la noche se lo cerró de neblina, y después empezó a caer una lluvia delgadita, se cerró todo, no vimos costa por ningún lado, y después se vino el viento fuerte. Yo tenía como 10 años. Íbamos con mi mamá, mi papá y 2 hermanos, un niñito hombre y una chiquita mujer. Mi hermana se llama la Violeta y el otro mi hermano Francisco, el que fue marino y falleció en el mar igual. Y para la desgracia fue tan fuerte el viento que empezamos a bajar las velas y navegamos con poca vela y nos fuimos a meter ya en la isla de Chauqui. Llegamos en la noche, varamos. Ya era como parte de la amanecida. Nuestra salvación fue que cuando llegamos en la costa, estaba bajando la marea. Y la lancha se fue a pique al todo. Sumió completa la lancha, la embarcación. Así que nosotros pescamos las velas, lo empaquetamos un poco, lo hizo mi papá con el otro colega que andaba, y yo con mi mamá lo salimos a la cubierta, pescamos los 2 chicos. Yo me acuerdo que yo pesqué a mi hermana y lo sujeté con una mano y mi mamá igual, pues. Nos quedamos arriba entre las varas de la vela, ahí sujetos, amarrados, hasta que remate la lancha para que salgamos para tierra. Y después todos tuvimos que estar ahí. Tuvimos espacio como de 2 horas. Y después cuando ya remostró la lancha, mi papá dijo, está bajando la marea. Esperamos que baje un poco más nomás y él se tiró al agua para ver hasta dónde, se amarró con un cabo y se fue para allá, a caminar en la playa. Si acaso podía ver una parte baja para salir para tierra. Y salimos así. Ya volvió para la lancha, dijo, sí se puede salir, dijo, más a tierra se ve una playa. Nos fue a buscar. Claro, él me llevaba en el hombro, mi mamá igual cargó a mi hermana y salimos. Mi papá se fue con mi hermano y yo en la espalda porque yo no alcanzaba, porque yo era chiquitito. Y me sumía en la ola, así que para que no me ahogue, me sacó cargado.
Salimos de esa, llegamos a la playa, caminamos para arriba, fuimos a pedir ayuda. Llegamos arriba en la casa, un caballero nos abrió las puertas al tiro. Y ahorita lo pasamos mal ahí. Tuvimos como 20 días en esa isla, hasta que mejoramos la lancha completa, porque se rompió todo un costado abajo. Y toda la gente lo ayudó ahí. Lo ayudó a sacar la madera con yuntas, con 6 yuntas trabajando. Sacaron toda la madera, la gente lo fue a ayudar. Yo ya no trabajé ahí porque no me dejaron trabajar, pues, y toda la gente, gente adulta llegó a ayudarnos. Entonces ahí fue la tragedia más grande que pasamos. Para nosotros, que somos nacidos y crecidos aquí en la zona, el mar es todo. Para mí el mar igual me ha dado hartas sorpresas, me han pasado hartas cosas. Bueno, no puedo decir cosas malas, porque hace 5 o 6 años perdí un hijo en el mar. Pero antes de eso, yo crecí mis hijos con el mar, trabajando en la pesca, en buceo. Yo lo crecí a los 6, con ese trabajo. Y se me murió uno y no me lo quitó, me entregó el cuerpo. Y eso que se perdió de aquí a 13 millas fuera. Entonces, si uno crece aquí, vive toda su vida acá y vive de algo, igual uno tiene que reconocer eso, que vive de eso. Y cuando le tocan la desgracia, a lo mejor no es para que uno odie lo que tiene o lo quiera más, es para que uno aprenda a vivir y te da como un consejo de que todo lo que te da a lo mejor no te lo regala. Con algo tiene que pagar. El mar es así. Me he dado cuenta que hay algo que los une en común a todos, que es el mar. Porque algunos decían que el mar era como su Dios, otros decían que el mar había sido como su padre. Y yo creo que tienen razón y es verdad, porque para mí el mar ha sido vital en nuestras vidas, como las quenches, como habitantes de Bolaigüe, y por eso que hemos creado también organizaciones para poder defender y preservar lo que queda en el mar que nos ha dado tantos recursos, tanto sea pescado, marisco,
y queremos seguir resguardando el mar porque el mar es fuente de vida para nosotros. Y queremos también dejarle a nuestras futuras generaciones que también conozcan lo que hoy día está quedando tanto como recurso y enseñarle el respeto al mar, la cuidanza, porque de ahí nace la mayor fuente de vida para nuestros habitantes. Por eso respetamos al mar nosotros, lo queremos mucho y también, como dijeron muchos, para mí el mar ha sido como nuestros padres. Por lo tanto, dejo una reflexión a que cuidemos el mar.